Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Hay algo que siempre me ha parecido curioso de las personas que no creen en lo paranormal. Dicen que todo tiene una explicación lógica, que es solo nuestra mente jugándonos trucos, que el miedo nos hace ver cosas que no existen, y tal vez tengan razón en muchos casos. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Qué pasa cuando esa explicación lógica simplemente no llega? ¿Qué hacen cuando se enfrentan a algo que desafía todo lo que conocen, todo lo que les enseñaron a creer? Porque verán, yo era exactamente como ustedes, escéptico, racional, con los pies bien plantados en la tierra, hasta que una noche, todo eso cambió. Y desde entonces, les puedo asegurar que hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen, cosas que no deberían moverse, pero se mueven, y cosas que no deberían estar ahí, pero están, esperando, observando. Y cuando te das cuenta de que estás en presencia de algo así, ya es demasiado tarde para no creer. Me llamo Roberto Méndez Torres y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y llevo casi 20 trabajando como vigilante nocturno. He visto de todo en este oficio, borrachos tratando de entrar a lugares equivocados, parejas peleando en los estacionamientos, robos menores, ese tipo de cosas. Nada del otro mundo. Pero lo que me pasó hace 3 años en el Hotel San Jerónimo cambió mi vida para siempre. Y no para bien. Déjenme explicarles cómo llegué ahí. Yo trabajaba en una empresa de seguridad privada que nos mandaba a distintos lugares. Un día mi supervisor me llamó y me dijo que necesitaban a alguien para el turno nocturno de un hotel viejo en el centro de la ciudad. El tipo que estaba antes había renunciado de la noche a la mañana, sin dar explicaciones, y necesitaban cubrir el puesto urgentemente. El pago era mejor que en otros lados, así que acepté sin pensarlo mucho. Mi esposa Lucía estaba esperando nuestro segundo hijo, y necesitábamos el dinero extra. El Hotel San Jerónimo era un edificio de 4 pisos construido en los años 50. Tenía esa arquitectura antigua con pasillos largos, techos altos y puertas de madera maciza. En su tiempo debió haber sido elegante, pero cuando yo llegué, ya estaba bastante deteriorado. La pintura se caía de las paredes, las alfombras estaban gastadas y tenía ese olor a humedad que tienen los lugares viejos. Aún así, seguía funcionando. No era un hotel de lujo, pero tampoco era de mala muerte. Recibía principalmente viajeros de paso, vendedores y algunas familias que buscaban algo económico. Mi primer día fue un martes de septiembre. Llegué a las 10 de la noche, que era cuando empezaba mi turno. El vigilante del turno de tarde, un señor mayor llamado Don Esteban, me recibió en la recepción. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unos ojos cansados que parecían haber visto demasiado. «Oye, Roberto», me dijo mientras me entregaba las llaves y una libreta donde debía anotar las rondas. «Te voy a ser sincero porque me caes bien. Este lugar no es normal. Si escuchas cosas raras, si ves cosas que no tienen sentido, no te metas. Haz tu trabajo, mantente en la recepción y no subas al 4º piso si no es absolutamente necesario». Me reí un poco pensando que me estaba tomando el pelo. Don Esteban me miró serio, sin un rastro de broma en la cara. «No te estoy vacilando, muchacho», continuó. «El tipo que estaba antes de ti duró 2 semanas. Salió corriendo una noche y nunca volvió. No contestó llamadas ni recogió su último cheque. Y antes de él, hubo otros 3 que no duraron ni un mes». Le pregunté qué era lo que pasaba exactamente. Don Esteban negó con la cabeza. «No sé cómo explicarlo», dijo. «Solo sé que hay algo en este hotel que no está bien, especialmente en el 4º piso. La habitación 407. Esa habitación siempre está cerrada. Nunca la renten, nunca entres ahí. El dueño tiene órdenes estrictas al respecto». Asentí, todavía sin tomar muy en serio sus palabras. Pensé que tal vez el lugar tenía problemas de mantenimiento o algo así. Don Esteban se despidió, me deseó suerte con una mirada que no me gustó nada y se fue.
Me quedé solo en la recepción. Era un espacio amplio con un mostrador de madera oscura, un par de sillones viejos para los huéspedes y una escalera que subía a los pisos superiores. También había un elevador, pero don Esteban me había dicho que casi nunca funcionaba bien. Las luces eran tenues, de esas lámparas amarillentas que no iluminan mucho. Había un reloj de pared que hacía tic-tac muy fuerte, casi molesto en el silencio de la noche. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mi primera ronda a las 11. Recorrí el primer piso, el segundo y el tercero. Todo normal. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos. Se escuchaban algunos ruidos de las habitaciones, televisores encendidos, gente hablando bajo, nada fuera de lo común. Cuando llegué al cuarto piso me detuve. Recordé las palabras de don Esteban. El pasillo se veía más oscuro que los otros. Había una lámpara fundida que nadie había cambiado. Al final del corredor, casi en penumbra, estaba la habitación 407. No sé por qué, pero sentí algo raro al mirar hacia allá. Una sensación incómoda en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes explicar qué es. Decidí no subir más y regresé a la recepción. A la 1 de la madrugada, cuando todo estaba completamente silencioso, escuché el elevador. Se activó solo. Pude oír el sonido del motor y cómo la cabina se movía. Me levanté y me acerqué a ver. El indicador de pisos mostraba que el elevador subía. Primer piso, segundo piso, tercer piso, y se detuvo en el cuarto piso. Esperé a ver si bajaba. Pasaron 5 minutos y nada. El elevador se quedó ahí arriba. Tomé mi linterna y subí por las escaleras para revisar. Cuando llegué al cuarto piso, el pasillo estaba exactamente como lo había dejado, vacío y oscuro. Me acerqué al elevador. La puerta estaba cerrada. Apreté el botón para llamarlo. Escuché el motor activarse de nuevo y la puerta se abrió. La cabina estaba completamente vacía. No había nadie. Pensé que sería un problema eléctrico. Esos elevadores viejos a veces fallan. Bajé de nuevo a la recepción y anoté el incidente en la libreta. A las 2:30, escuché pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara por el tercer piso. Tomé mi linterna de nuevo y subí. Recorrí todo el pasillo. Toqué en las puertas que se escuchaban con movimiento. Un señor salió en pijama, medio dormido, y me dijo que no había escuchado nada raro. Las demás habitaciones estaban en silencio. Regresé a la recepción, pero los pasos continuaron. Ahora parecían estar en el segundo piso, y luego en el primero, como si alguien estuviera bajando lentamente las escaleras. Pero cuando volteaba a ver, no había nadie. Absolutamente nadie. Me quedé sentado en el mostrador, tratando de mantener la calma. Los pasos se detuvieron justo cuando llegaron al final de la escalera, a unos metros de donde yo estaba. El silencio que siguió fue peor que los pasos mismos. Era un silencio pesado, denso, como si algo estuviera ahí parado observándome. Podía sentir una mirada sobre mí, aunque no veía a nadie. Se me erizó la piel de los brazos y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Encendí todas las luces que pude. La recepción, el pasillo de entrada, hasta las luces del estacionamiento que se veían desde la ventana. Necesitaba luz, toda la luz posible. Me dije a mí mismo que eran solo nervios, que las palabras de don Esteban me habían puesto paranoico. Pero en el fondo sabía que lo que estaba sintiendo era real. A las 3:30 de la madrugada sonó el teléfono de la recepción. Contesté esperando que fuera algún huésped pidiendo algo, pero del otro lado no había nadie. Solo se escuchaba un silencio, y luego una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera muy cerca del auricular. Pregunté quién era, qué necesitaba. La respiración continuó por unos segundos más, y luego se cortó la llamada. Revisé el registro de llamadas en el viejo sistema del hotel. La llamada venía del interno 407, la habitación del cuarto piso, la que don Esteban me había dicho que nunca estaba rentada, que nunca debía entrar ahí. Sentí que el corazón se me aceleraba. Tomé las llaves maestras y subí las escaleras. No sé por qué lo hice. Debí haberme quedado abajo,
Debí haber ignorado esa llamada, pero algo me impulsaba a subir, a verificar. Tal vez era mi sentido del deber, tal vez era curiosidad o tal vez era algo más. Algo que me llamaba. El cuarto piso estaba más oscuro de lo que recordaba. La lámpara fundida hacía que el final del pasillo fuera prácticamente invisible. Caminé despacio, con la linterna alumbrando hacia adelante. Mis pasos sonaban muy fuertes en ese silencio. Cuando llegué frente a la puerta de la habitación 407, me detuve. La puerta era igual a todas las demás. Madera oscura, con el número dorado en el centro. Pero había algo diferente en ella. No sé cómo explicarlo. Era como si esa puerta no perteneciera al mismo edificio, como si fuera un portal a otro lugar. Acerqué mi oreja. Dentro se escuchaba algo. Un murmullo bajo, como voces susurrando, pero no podía distinguir palabras. Toqué la puerta. Los murmullos se detuvieron inmediatamente. El silencio de nuevo. Ese silencio terrible que te hace querer salir corriendo. Busqué la llave maestra en mi manojo, pero mis manos temblaban tanto que se me cayeron al suelo. Cuando me agaché a recogerlas, escuché algo que me heló la sangre. Desde el otro lado de la puerta, alguien también se había agachado. Podía escucharlo claramente, y luego vi una sombra por debajo de la rendija de la puerta. Alguien estaba ahí, del otro lado, agachado igual que yo. Podía ver la sombra de lo que parecía ser una cabeza, muy cerca del suelo, como si esa persona estuviera mirando hacia afuera por la rendija. Me levanté de un salto y retrocedí varios pasos. Mi respiración era agitada, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La sombra permaneció ahí unos segundos más y luego desapareció. Escuché pasos dentro de la habitación, alejándose hacia el fondo. Bajé corriendo las escaleras. No me importó hacer ruido, no me importó despertar a los huéspedes. Solo quería salir de ese piso. Cuando llegué a la recepción me senté temblando, tratando de recuperar el aliento. Miré el reloj. Apenas eran las 4 de la mañana. Todavía faltaban 4 horas para que terminara mi turno. El resto de la noche la pasé con todas las luces encendidas, sin moverme del mostrador. No hice más rondas. No contesté el teléfono cuando volvió a sonar 2 veces más. Solo me quedé ahí, esperando a que amaneciera. Cuando finalmente llegó el vigilante del turno de mañana, un muchacho joven que se llamaba Carlos, casi lo abrazó del alivio. Carlos notó mi cara. «¿Estás bien, Roberto?», me preguntó. «Te ves muy pálido». Le dije que había sido una noche pesada, que no había dormido bien el día anterior. No le conté nada de lo que había pasado. En ese momento pensé que tal vez había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero cuando salí del hotel y la luz del día me dio en la cara, supe que no había sido mi imaginación. Lo que había sentido ahí adentro era real. Llegué a mi casa y Lucía me preguntó cómo había estado mi primer día. Le dije que bien, que todo tranquilo. No quería preocuparla, especialmente en su estado. Se fue a preparar el desayuno y yo me quedé en la sala, pensando si debía renunciar. Pero el dinero era bueno y solo había sido una noche. Tal vez las siguientes serían diferentes. Qué equivocado estaba. Dormí mal ese día. Tenía pesadillas en las que caminaba por los pasillos oscuros del hotel, buscando algo que no podía encontrar, y siempre terminaba frente a la puerta de la habitación 407. En el sueño, la puerta se abría lentamente y yo veía el interior, pero cada vez que estaba a punto de ver qué había dentro, me despertaba sudando, con el corazón acelerado. La segunda noche llegué al hotel con mucha ansiedad. Don Esteban estaba de nuevo en la recepción. Me miró y supo inmediatamente que algo había pasado. «Fuiste al cuarto piso», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí. Le conté todo lo que había pasado. Los pasos, la llamada telefónica, la sombra bajo la puerta. Don Esteban escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Te lo advertí, muchacho», me dijo. «Ese lugar no es para andar curioseando. La habitación 407 tiene una historia muy fea. Hace muchos años, cuando el hotel todavía era nuevo, algo pasó ahí.
algo que nunca se supo con certeza. Dicen que un huésped se quedó en esa habitación y nunca salió. Pasaron días y nadie lo vio. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron la habitación vacía, completamente vacía. Pero había marcas en las paredes como si alguien hubiera estado arañando el yeso tratando de salir. Y había manchas en el piso que nunca pudieron limpiar del todo. Sentí un escalofrío. Desde entonces, continuó don Esteban, esa habitación ha estado cerrada. Los dueños han cambiado varias veces, pero todos mantienen la misma regla. Nadie entra ahí. Los pocos que lo han hecho dicen que la habitación no es normal, que está más fría que las demás, que se escuchan cosas, que sienten presencias. Un trabajador de mantenimiento entró hace unos años para revisar una gotera y salió corriendo. Dijo que vio a alguien parado en la esquina de la habitación, mirando hacia la pared. Cuando prendió la luz no había nadie, Don Esteban me puso una mano en el hombro. Si necesitas el trabajo, quédate, pero no vuelvas a subir al cuarto piso. Haz tus rondas por los primeros 3 pisos y ya. Lo que sea que esté ahí arriba, déjalo en paz. Esa segunda noche traté de seguir su consejo. Hice mis rondas solo por los primeros 3 pisos, pero era imposible ignorar lo que pasaba arriba. A las 11:30 empezaron los ruidos. Sonaba como si estuvieran arrastrando muebles pesados por el cuarto piso. El techo sobre mi cabeza crujía con el peso de algo moviéndose de un lado a otro. Los huéspedes del tercer piso empezaron a llamar a la recepción quejándose del ruido. Tuve que subir. No podía dejar que los huéspedes siguieran molestándose. Cuando llegué al cuarto piso, todo estaba en silencio. Completamente en silencio. Caminé por el pasillo revisando, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando pasé frente a la habitación 407, la temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se convirtió en vaho. En pleno septiembre, con el calor que hacía afuera, ese pasillo estaba helado, y entonces la puerta se estremeció. Un solo golpe fuerte, como si alguien la hubiera golpeado desde adentro con el puño. Me quedé paralizado. El golpe se repitió, y luego otro, y otro. Cada vez más fuerte, más insistente. La puerta temblaba con cada impacto. Escuché una voz del otro lado, una voz ronca, desesperada, que decía algo que no pude entender. Sonaba como si alguien estuviera suplicando, rogando por algo. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Esa noche no volví a subir. Dejé que los huéspedes se quejaran todo lo que quisieran. No me importó. No iba a volver ahí arriba. Las siguientes noches fueron empeorando. Cada turno traía algo nuevo, algo peor. El elevador empezó a subir y bajar solo constantemente, siempre deteniéndose en el cuarto piso. Las llamadas telefónicas desde la habitación 407 se volvieron más frecuentes. A veces eran 5 o 6 por noche. Y ya no era solo respiración. Ahora escuchaba esa voz ronca, susurrando cosas que no podía entender. Palabras que sonaban como si vinieran de muy lejos, de un lugar oscuro y profundo. Una noche, una huésped del tercer piso bajó alterada a la recepción. Era una señora mayor que se hospedaba ahí por trabajo. Me dijo que había visto a alguien en el pasillo del cuarto piso. Ella había subido por error, pensando que su habitación estaba arriba, y vio a una figura al final del corredor. Una silueta oscura, completamente inmóvil, parada frente a la habitación 407. Cuando ella prendió la luz del pasillo, la figura seguía ahí, pero no tenía rostro. Solo una mancha oscura donde debería estar la cara. La señora estaba temblando mientras me contaba esto. Pedía que llamara a la policía, que hiciera algo. Traté de calmarla. Le dije que probablemente había sido una sombra, un efecto de la luz. Pero yo sabía que no era así. Yo sabía exactamente qué era lo que había visto. Subí de nuevo al cuarto piso. Esta vez llevaba mi celular listo para llamar a emergencias si era necesario. Pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío. La figura no estaba. Sin embargo, algo había cambiado. La puerta de la habitación 407 estaba entreabierta. Solo un poco, tal vez 5 centímetros. Pero estaba abierta. Yo no la había abierto.
Nadie tenía acceso a esa habitación. Las llaves maestras estaban conmigo todo el tiempo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Empujé la puerta con cuidado, alumbrando con mi linterna. La habitación estaba congelada. Un frío tan intenso que me dolían los pulmones al respirar. Las paredes estaban cubiertas de una especie de humedad negra, como moho, pero con un olor putrefacto que me hizo querer vomitar. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas como si alguien hubiera dormido ahí recientemente. Había marcas en las paredes, exactamente como don Esteban había descrito. Arañazos profundos en el yeso, algunos tan hondos que llegaban hasta el ladrillo, pero lo peor estaba en la esquina del fondo. Había algo ahí. No puedo describirlo bien porque no lo vi claramente. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Era una forma oscura, agachada, con extremidades demasiado largas y articuladas de manera incorrecta. Temblaba ligeramente, como si estuviera respirando o riéndose en silencio. No tenía cara, o al menos no una cara que yo pudiera reconocer como humana. Cuando mi linterna la alumbró directamente, la cosa levantó lo que supongo era su cabeza. Y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Supe que me había visto. Y supe que ahora yo le pertenecía a este lugar de alguna forma horrible y permanente. Salí de la habitación y cerré la puerta con fuerza. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Escuché un sonido detrás de la puerta, como si esa cosa se estuviera arrastrando hacia la salida. Bajé corriendo y no paré hasta llegar a la recepción. Me quedé ahí, jadeando, sudando a pesar del frío que aún sentía en los huesos. Esa fue mi última noche en el Hotel San Jerónimo. Cuando terminó mi turno, le dejé las llaves a Carlos y le dije que renunciaba. Él me preguntó por qué, pero no le contesté. Solo tomé mis cosas y me fui. Llamé a mi supervisor y le dije que no volvería. Me amenazó con no pagarme la semana, con ponerme en una lista negra de la empresa. No me importó. Nada de eso me importó. Pero aquí viene lo peor de todo. Lo que me hace saber que nunca voy a escapar realmente de ese lugar. Desde esa noche, las cosas empezaron a pasar en mi casa. Al principio eran pequeñas. Objetos que cambiaban de lugar, ruidos en la madrugada, sombras que veía con el rabillo del ojo. Le dije a Lucía que tal vez necesitábamos cambiar las cerraduras, que tal vez había algún problema con las tuberías. Ella me creía porque quería creerme, pero luego empeoró. Nuestro hijo mayor, Javier, que tenía 6 años, comenzó a despertarse gritando. Decía que había alguien parado al pie de su cama, mirándolo. Una persona alta, flaca, sin cara. Yo revisaba su cuarto cada noche y nunca encontraba nada. Pero podía sentirlo. Ese mismo frío de la habitación 407. Esa misma presencia observándome. Una noche desperté y Lucía no estaba en la cama. La encontré parada en la sala mirando hacia la pared, completamente inmóvil. Cuando le hablé, no respondió. Tuve que sacudirla varias veces para que reaccionara. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban vacíos, perdidos. Me dijo que había estado soñando que caminaba por un hotel viejo, buscándome. Que me llamaba pero yo no respondía. Y que al final del pasillo había una habitación con la puerta abierta, y desde adentro salía un frío terrible. Me dijo que algo en esa habitación la llamaba, que quería entrar pero tenía miedo. Nunca le había contado nada sobre el hotel, nada sobre la habitación 407. Traté de conseguir ayuda. Hablé con un sacerdote de la iglesia del barrio. Vino a bendecir la casa. Durante unos días todo pareció calmarse, pero luego regresó, más fuerte que antes. El sacerdote se negó a volver. Me dijo que había algo muy oscuro siguiéndome, algo que él no podía combatir con oraciones simples. Busqué a don Esteban. Necesitaba respuestas. Fui al hotel, pero me dijeron que él había dejado de trabajar ahí hacía 2 semanas. Nadie sabía dónde encontrarlo. Pregunté por él en el barrio donde vivía. Un vecino me dijo que se había ido del estado, que una noche hizo sus maletas y se fue sin decirle nada a nadie. Intenté hablar con el dueño del hotel, pero nunca aceptó reunirse conmigo.
Su secretaria me decía siempre que estaba ocupado, que no podía atenderme. Una vez me cansé y fui directamente a su oficina. Lo confronté. Le pregunté qué había en esa habitación, por qué mantenían ese lugar abierto sabiendo lo que pasaba ahí. El hombre me miró con ojos cansados, viejos. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que el hotel no podía cerrarse, que se había intentado varias veces, pero cada vez que lo hacían, las cosas empeoraban, que lo que fuera que estaba en esa habitación necesitaba el hotel abierto, necesitaba los pasillos con gente transitando, necesitaba la energía de los vivos para mantenerse contenido ahí. Si el hotel cerraba, si quedaba vacío, esa cosa se liberaría completamente. Y entonces buscaría otros lugares, otras casas, otras familias. Me dijo que lo sentía mucho, que yo no debía haber entrado a esa habitación, que ahora ella me conocía, y que probablemente nunca me dejaría en paz. Han pasado 3 años desde entonces. Nos mudamos 2 veces, pero no sirvió de nada. La presencia nos sigue. Lucía tuvo a nuestro segundo hijo, una niña hermosa que se llama Sofía, pero incluso ella, tan pequeña, a veces mira hacia las esquinas oscuras de las habitaciones y llora sin consuelo. Los niños pueden ver cosas que los adultos ya no vemos. Javier ya no duerme bien. Tiene ojeras permanentes para un niño de 9 años. Me pregunta por qué esa persona sin cara lo visita todas las noches. Le digo que son solo pesadillas, pero él sabe que le miento. Los niños siempre saben. Lucía está tomando medicamentos para la ansiedad. Dice que siente que alguien la observa constantemente, que a veces, cuando está sola en casa, escucha pasos que se acercan por el pasillo pero nunca llegan. Dice que está cansada, que no puede más. Yo también estoy cansado. He vuelto al Hotel San Jerónimo 3 veces en estos años. No sé por qué lo hago. Es como si algo me llamara de regreso. Cada vez que voy, subo al 4º piso. La puerta de la habitación 407 sigue cerrada, pero sé que del otro lado hay algo esperándome a mí. La última vez que fui hace 2 meses me quedé parado frente a esa puerta durante casi 1 hora. Podía escuchar murmullos del otro lado. Esa misma voz ronca que escuchaba por teléfono. Esta vez pude entender lo que decía. Repetía mi nombre, una y otra vez. Roberto. 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 Toqué la puerta. Los murmullos se detuvieron. Esperé. Y entonces, desde el otro lado, algo tocó de vuelta. Suave, casi delicado. Como si esa cosa estuviera tratando de comunicarse, de decirme que sabía que yo estaba ahí, que siempre había sabido. Ahora sé que no hay escape, no para mí, no para mi familia. Lo que desperté en ese hotel la noche que abrí esa puerta no va a dejarme ir jamás. Cada noche es peor que la anterior. Las sombras en mi casa son más oscuras, los ruidos más fuertes, el frío más intenso. Anoche me desperté y estaba parado en la sala de mi casa, mirando hacia la pared, igual que Lucía hace años. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber caminado hasta ahí, pero ahí estaba, en la oscuridad, sintiendo esa presencia detrás de mí, tan cerca que podía sentir algo parecido a una respiración en mi nuca. No me atreví a voltear. Me quedé ahí paralizado hasta que amaneció. Cuando finalmente pude moverme, vi que en la pared frente a mí, alguien había escrito algo con lo que parecía ser humedad negra. Números. 407. Sé lo que va a pasar. Puedo sentirlo acercándose. Esa cosa no está simplemente siguiéndome. Me está arrastrando de vuelta al hotel, de vuelta a esa habitación. Y cuando finalmente me lleve ahí, sé que no voy a salir. Nadie sale de la habitación 407. Esta mañana le dije a Lucía que la amaba. Abracé a mis hijos un poco más fuerte de lo normal. Ellos no entienden por qué lloro. No entienden que les estoy diciendo adiós. Esta noche voy a volver al Hotel San Jerónimo una última vez. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. Algo dentro de mí me está jalando hacia allá, una fuerza que no puedo resistir más. La puerta de la habitación 407 me está esperando. Y esta vez sé que voy a entrar. No sé qué hay realmente ahí dentro.
No sé qué es esa cosa sin rostro que me ha perseguido todos estos años, pero sé que pronto lo voy a descubrir, y sé que cuando cruce esa puerta, me voy a convertir en lo que sea que el último huésped se convirtió hace tantos años. Voy a quedarme ahí, en esa esquina oscura, esperando al próximo vigilante nocturno que cometa el error de abrir esa puerta, esperando para arrastrar a alguien más a este infierno del que no hay salida. Si están leyendo esto, si alguna vez se encuentran trabajando en un lugar donde les dicen que hay una habitación cerrada, una habitación a la que no deben entrar, por favor, créanles. No hagan lo que yo hice. No dejen que la curiosidad los destruya, porque algunas puertas están cerradas por una razón, y lo que hay detrás de ellas no debería ser encontrado jamás. Son las 9 de la noche. En una hora tengo que estar en el hotel. Puedo sentir el llamado haciéndose más fuerte con cada minuto que pasa. Mi cuerpo ya se está moviendo solo, preparándose para salir. Lucía está dormida. Los niños también. Es mejor así. No quiero que me vean partir. No quiero que vean lo que me he convertido. Porque cuando me miro al espejo ahora, a veces veo algo más detrás de mis ojos. Algo oscuro y antiguo que me mira de vuelta. La habitación 407 me espera. Y yo ya no puedo negarle lo que quiere. Ya voy. Hay trabajos que la gente hace porque necesita el dinero, no porque le gusten. Los turnos de noche son así. Te pagan un poco más, pero a cambio pierdes el sueño normal. No ves a tu familia y tu cuerpo se siente raro todo el tiempo. Yo pensaba que lo peor de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Me equivoqué. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como vigilante desde hace 5. Bueno, trabajaba. Ahora ya no puedo hacer turnos de noche. No después de lo que viví en esa caseta. Todo empezó en marzo del año pasado. La empresa de seguridad me mandó a cubrir un turno en una zona industrial que está en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde hay muchas bodegas y fábricas pequeñas. El trabajo parecía fácil. Cuidar la entrada principal desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La caseta era pequeña, como de 2 metros por 2 metros. Tenía una ventana que daba hacia la calle, otra que miraba hacia adentro del complejo, una puerta, una silla, un escritorio pequeño y un baño diminuto. También había una cafetera vieja y un radio de 2 vías para comunicarme con la central de seguridad. El primer día llegué temprano para que el compañero que salía me explicara todo. Se llamaba Don Esteban y tenía como 60 años. Era un señor muy serio, de pocas palabras. «Mira, muchacho», me dijo mientras me enseñaba dónde estaban las llaves y los formatos que tenía que llenar. «Este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber». Se acercó a la ventana y señaló hacia el fondo del complejo, donde había unos edificios más viejos y medio abandonados. Esa parte de allá está vacía desde hace años. A veces se escuchan ruidos, pero no te preocupes. Son gatos, ratas o el viento. No vayas para allá a investigar. No es tu trabajo. Me pareció raro que me dijera eso tan específico, pero pensé que tal vez había tenido problemas antes con vigilantes curiosos que se metían donde no debían. «¿Y si veo algo extraño?», le pregunté. Don Esteban me miró fijo a los ojos. «Si ves algo raro, apuntas todo en el reporte, llamas a la central y ya. No salgas de la caseta a menos que sea una emergencia real. Y si escuchas que alguien toca la puerta después de medianoche, no abras sin antes preguntar quién es y pedir identificación». «¿Por qué después de medianoche?». «Porque a esa hora ya no debería haber nadie por aquí. Los trabajadores se van a las 8, los jefes a las 9 máximo. Después de eso, solo deberíamos estar nosotros». Don Esteban recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en la caseta, viendo cómo se iba su carro por la calle, hasta que las luces desaparecieron. La primera noche fue normal. Leí un libro, tomé café, hice mis rondas cada 2 horas como me habían enseñado. Las rondas consistían en caminar por todo el perímetro del complejo con una linterna, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El complejo era más grande de lo que pensaba. Tenía como 20 edificios entre bodegas y oficinas. La mayoría estaban en uso,
pero efectivamente había una sección al fondo que se veía abandonada. Los edificios tenían las ventanas rotas, las puertas oxidadas y mucha hierba creciendo alrededor. Durante mi primera ronda, como a las 12:30 de la noche, pasé cerca de esa zona abandonada. No vi nada raro, pero sí escuché unos ruidos como si algo se moviera entre los escombros. Pensé en lo que me había dicho don Esteban sobre los gatos y las ratas. Tenía sentido. Regresé a la caseta y seguí con mi rutina. A las 2:30 hice otra ronda. A las 4:30 otra más. Todo normal. Al amanecer llegó el compañero del turno de día. Se llamaba Joaquín y era un hombre joven como de mi edad. «¿Qué tal tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Tranquila. Solo escuché algunos ruidos en la parte abandonada, pero nada importante». Joaquín se puso serio. «¿Qué tipo de ruidos?». «Como si algo se moviera entre los escombros. Don Esteban me dijo que eran animales». Joaquín asintió, pero pude ver que estaba pensativo. «Sí, seguramente eran animales. Pero ten cuidado, Roberto. A veces uno escucha cosas raras aquí por las noches». No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que solo querían asustar al nuevo. La segunda noche también fue tranquila. Hice mis rondas, llené mis reportes, tomé mi café. Pero alrededor de las 3 de la mañana, durante mi ronda, volví a escuchar ruidos en la zona abandonada. Esta vez sonaba diferente. No como animales moviéndose, sino como pasos. Me detuve y prendí bien la linterna hacia esa dirección. No vi nada, pero los ruidos pararon de inmediato. Era como si lo que fuera que estaba haciendo ruido se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y se hubiera quedado quieto. Esperé unos minutos sin moverme, pero no volví a escuchar nada. Continué mi ronda y regresé a la caseta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Todo iba normal hasta las 11:30. Estaba leyendo una revista cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Recordé lo que me había dicho don Esteban sobre no abrir después de medianoche, pero todavía faltaba media hora para eso. «¿Quién es?», te pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar más fuerte. «¿Quién está ahí? ¿Necesita algo?». Silencio total. Miré por la ventana que daba hacia la calle, pero no vi a nadie. También revisé la ventana que miraba hacia adentro del complejo. Nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que alguien había tocado por error y ya se había ido. Regresé a mi silla y seguí leyendo. 10 minutos después volvieron a tocar. Esta vez fueron 5 golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Me paré rápido y fui hacia la puerta. «¿Quién es? Identifíquese, por favor». Otra vez nada. Esta vez sí me asomé bien por las 2 ventanas. Revisé todo lo que podía ver con la linterna. La calle estaba vacía, no había carros. Adentro del complejo tampoco se veía nada raro. Tomé el radio y llamé a la central. «Central, aquí Roberto en el complejo industrial, ¿me copia?». «Te copiamos, Roberto, ¿todo bien?». «Alguien está tocando la puerta de la caseta, pero cuando pregunto quién es no contesta. No veo a nadie afuera». «¿Checaste bien?». «A veces los vagabundos andan por ahí buscando dónde dormir». «Sí, revisé todo, no hay nadie». «Está bien. Si vuelve a pasar, nos avisas. Y recuerda, no abras la puerta a menos que sea una emergencia real». «Entendido». Colgué el radio y me quedé parado junto a la puerta esperando. Pasaron como 20 minutos y no volvió a pasar nada. Ya eran las 12:10 de la noche. A las 12:30 salí a hacer mi ronda. Esta vez decidí ser más cuidadoso. Llevé el radio conmigo y revisé todo con más atención. Cuando llegué cerca de la zona abandonada, los ruidos empezaron otra vez. Pero ahora no sonaban como pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté la linterna hacia los edificios vacíos. La luz alcanzaba hasta cierto punto, pero había muchas sombras. «¿Hay alguien ahí?», grité. «Esta es propiedad privada. Si está ahí, salga y identifíquese». Los ruidos pararon de inmediato. Esperé unos minutos, pero no pasó nada más. Terminé mi ronda rápido y regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, mientras estaba llenando el reporte de la noche, volvieron a tocar la puerta. Esta vez los golpes eran diferentes.
No era toc, toc, toc como antes. Era más como si alguien estuviera rascando la puerta con las uñas. Se me puso la piel chinita. Ese sonido no era normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El sonido siguió por unos segundos más y luego paró. Tomé el radio otra vez. Central, aquí Roberto. Tengo actividad sospechosa en la caseta. ¿Qué tipo de actividad? Alguien sigue tocando la puerta, pero ahora el sonido es diferente, como si estuviera rascando. Hubo una pausa antes de que contestaran. Roberto, ¿estás seguro de que hay alguien ahí? No podría ser un animal. Lo pensé por un momento. No creo. Los golpes de antes eran muy claros, como si alguien usara los nudillos. Está bien. Vamos a mandar una patrulla para que revise el área. Mientras tanto, quédate en la caseta. Gracias. La patrulla llegó como media hora después. Eran 2 policías que conocían el lugar porque siempre pasaban por ahí durante sus rondas nocturnas. Salí de la caseta para hablar con ellos y les expliqué lo que había pasado. Revisaron todo el área alrededor de la caseta, alumbraron con sus linternas hacia la zona abandonada y checaron que no hubiera nadie escondido. No hay nadie, Roberto, me dijo uno de los policías. Tal vez era algún animal o alguien que ya se fue. ¿Y los golpes en la puerta? Pudo haber sido cualquier cosa. El viento, una rama, algún gato que se subió a la caseta. Estas cosas pasan mucho en los trabajos nocturnos. Uno empieza a escuchar cosas que no son. Los policías se fueron y yo regresé a la caseta. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Al día siguiente, cuando llegó Joaquín, le conté lo que había pasado. ¿Te tocaron la puerta?, me preguntó y pude ver preocupación en su cara. Sí, varias veces. Y también escuché ruidos raros en la zona abandonada. Joaquín se sentó en la silla y se quedó pensando por un momento. Roberto, hay algo que don Esteban no te dijo. Hace como 6 meses trabajaba aquí un compañero que se llamaba Miguel. Una noche desapareció durante su turno. ¿Cómo que desapareció? Llegó normal a trabajar, hizo su primera ronda, reportó que todo estaba bien, pero cuando llegó el compañero del turno de día, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta, sus cosas seguían ahí, pero él no estaba. ¿Y qué pasó con él? Nunca lo encontraron. La policía buscó por todos lados, revisaron las cámaras de las calles cercanas, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Como si se hubiera desvanecido. ¿Y creen que tuvo que ver con este lugar? No sabemos, pero desde entonces los que trabajamos aquí hemos notado cosas raras. Ruidos, golpes en las puertas, sombras que se mueven donde no debería haber nadie. Joaquín me miró serio. Por eso don Esteban te dijo que no salieras de la caseta y que no abrieras la puerta después de medianoche. Miguel reportó las mismas cosas que tú antes de desaparecer. Me quedé helado. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque necesitábamos que alguien trabajara aquí. Y si te hubiéramos contado, no habrías aceptado el trabajo. Tenía razón. Si hubiera sabido que el vigilante anterior había desaparecido en circunstancias misteriosas, jamás habría tomado ese puesto. ¿Y por qué siguen mandando gente a trabajar aquí? Porque el contrato con la empresa dueña del complejo es muy importante. No podemos perderlo. Además, tal vez Miguel simplemente se fue y no quiso decir nada. A veces pasa. No me convenció su explicación, pero ya estaba metido en esto y necesitaba el trabajo. Esa tarde, antes de ir a mi cuarto turno, llamé a don Esteban para preguntarle directamente sobre Miguel. Joaquín te contó, ¿verdad? Me dijo con voz cansada. Sí, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería asustarte sin razón. Miguel era un buen trabajador, pero tenía problemas personales. Debía dinero, tenía problemas con su exesposa. Es muy probable que simplemente haya decidido irse de la ciudad. ¿Y los ruidos? ¿Los golpes en las puertas? Don Esteban suspiró. Mira, Roberto, ese lugar está muy solo por las noches. La mente nos juega trucos cuando estamos solos y cansados. Puede que Miguel se asustara con algo que no era real y por eso se fue. Entonces, ¿tú nunca escuchaste nada raro cuando trabajabas ahí? Hubo una pausa muy larga antes de que contestara. A veces sí escuchaba cosas, pero siempre hay una explicación lógica. Solo tienes que mantenerte ocupado, hacer tu trabajo
y no pensar demasiado en tonterías. Esa noche llegué a la caseta más nervioso que las anteriores. Revisé todo antes de que don Esteban se fuera. Las cerraduras, las ventanas, el radio, la linterna. Todo estaba en orden. Recuerda, me dijo don Esteban antes de irse, si pasa algo raro no salgas de la caseta, y si tienes que salir por una emergencia, lleva siempre el radio contigo. Se fue y yo me quedé solo otra vez. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café, llené algunos reportes, pero conforme se acercaba la medianoche, me empezó a dar ansiedad. A las 11:55, 5 minutos antes de medianoche, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran golpes normales ni el sonido de rasguños como la noche anterior. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con algo metálico. Clank, clank, clank. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz temblaba. Los golpes siguieron, clank, 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 más fuertes cada vez. Tomé el radio. Central, aquí Roberto, tengo actividad en la caseta otra vez. Roberto, ¿estás bien? Te escuchas alterado. Alguien está golpeando la puerta con algo metálico. El sonido es muy fuerte. En ese momento, los golpes pararon de repente. ¿Sigues escuchando algo?, me preguntó la central. No, acaban de parar. Está bien, vamos a mandar la patrulla otra vez, quédate adentro. Colgué el radio y me quedé pegado a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba vacía como siempre, pero algo se sentía diferente. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, observándome. De repente escuché pasos alrededor de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio muy despacio, arrastrando los pies. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho de la caseta, siguieron por la parte de atrás donde estaba el baño, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Yo fui siguiendo el sonido desde adentro, pegando mi oreja a las paredes. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Cuando los pasos llegaron otra vez a la puerta, pararon. Esperé, pero no pasó nada por varios minutos. Pensé que tal vez la persona se había ido. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. No estaba tocando ni golpeando. Estaba girando la manija muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Vi cómo la manija se movía hacia abajo poco a poco. Gracias a Dios, la puerta tenía seguro por dentro. «Váyase de aquí», grité. «Esto es propiedad privada». La manija dejó de moverse, pero no escuché pasos alejándose. Tomé mi linterna y la prendí, apuntando hacia la ventana que daba a la calle. La luz era fuerte y podía alumbrar bastante bien hacia afuera. No vi a nadie. Fui hacia la otra ventana y alumbré hacia adentro del complejo. Tampoco había nadie, pero entonces me di cuenta de algo horrible. En el cristal de la ventana que daba hacia la calle, había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos sobre el vidrio desde afuera y hubiera presionado fuerte. Eran las marcas de 2 manos abiertas con los dedos separados. Se veían claramente porque habían quedado empañadas en el cristal, pero lo que más me asustó fue el tamaño. Las manos eran mucho más grandes de lo normal. Los dedos eran demasiado largos. En ese momento llegó la patrulla. Escuché el carro de la policía y vi las luces acercándose. Salí de la caseta rápidamente para hablar con los oficiales. Eran los mismos de la noche anterior. «¿Qué pasó ahora, Roberto?», me preguntó uno de ellos. Les conté todo. Los golpes metálicos, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de abrir la puerta. «¿Y viste a alguien?». «No, pero miren esto». Los llevé hacia la ventana y les mostré las marcas de las manos en el cristal. Los 2 policías se quedaron callados por un momento, viendo las marcas con sus linternas. «Esas manos son muy grandes», dijo uno de ellos. «Y mira cómo están los dedos», dijo el otro. «Son demasiado largos para ser de una persona normal». «¿Creen que sea alguien con alguna condición médica?», pregunté. Los policías se miraron entre ellos. «No lo sabemos, Roberto, pero estas marcas son muy extrañas». Revisaron todo el área otra vez, pero como siempre, no encontraron a nadie. «Escucha», me dijo uno de los policías antes de irse. «Si esto sigue pasando, tal vez deberías considerar pedir que te cambien de puesto. Algo raro está pasando aquí».
Después de que se fueron, me quedé viendo las marcas en la ventana por mucho tiempo. Traté de poner mi mano sobre una de las marcas para compararlas. Mi mano era mucho más pequeña. La diferencia era enorme. El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por las ventanas cada 5 minutos. Cuando llegó Joaquín en la mañana, inmediatamente se dio cuenta de las marcas en el cristal. «Roberto, esto no está bien», me dijo. «Las cosas se están poniendo peor. ¿Crees que debería renunciar?» «Sinceramente sí». Miguel reportó exactamente las mismas cosas antes de desaparecer. Los golpes en la puerta, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de entrar. ¿También había marcas de manos? Joaquín asintió. Sí. Don Esteban las limpió al día siguiente, pero varios de nosotros las vimos. Eran iguales a estas. Me senté en la silla, sintiéndome completamente agotado. ¿Sabes qué más reportó Miguel la última noche?, me preguntó Joaquín. ¿Qué? Dijo que había visto a alguien parado en la zona abandonada observando la caseta. Una figura muy alta que no se movía, solo estaba ahí parada. Se me heló la sangre. ¿Y qué hizo? Salió a investigar. Fue lo último que supimos de él. Esa tarde no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y en lo que le pudo haber ocurrido a Miguel. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos gigantes en el cristal. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, casi no fui. Estuve parado en la puerta de mi casa por 10 minutos, pensando si debería llamar por teléfono y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y teníamos muchos gastos. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Llegué a la caseta a las 10 de la noche como siempre. Don Esteban ya había limpiado las marcas de la ventana, pero yo sabía que habían estado ahí. «Roberto», me dijo antes de irse, «Joaquín me contó lo que pasó anoche. Si no te sientes cómodo trabajando aquí, podemos pedir que te cambien a otro lugar. ¿Y si no hay otros lugares disponibles? Entonces tendrás que esperar. Pero tu seguridad es lo más importante». «No puedo esperar, don Esteban. Necesito trabajar». Él me miró con pena. «Entonces ten mucho cuidado y recuerda, pase lo que pase, no salgas de la caseta». Se fue y yo me quedé solo por 5ª vez en ese lugar maldito. Decidí hacer algunas cosas diferentes esa noche. Primero, moví el escritorio para que bloqueara un poco la puerta. No la iba a detener si alguien realmente quería entrar, pero me daría unos segundos extra. También preparé el radio para que estuviera siempre listo, y puse mi linterna en un lugar donde pudiera agarrarla rápidamente. Las primeras 2 horas fueron normales. Leí una revista, tomé café, traté de mantenerme ocupado como me había dicho don Esteban, pero a las 12:30, cuando salí a hacer mi primera ronda, vi algo que me dejó paralizado. En la zona abandonada, exactamente donde Joaquín me había dicho que Miguel vio la figura, había alguien parado. Era una silueta muy alta, completamente inmóvil, que se veía negra contra el fondo de los edificios. Estaba demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente era una persona, o algo con forma de persona. Me quedé parado donde estaba, con la linterna en la mano sin saber qué hacer. Recordé lo que le había pasado a Miguel cuando fue a investigar. La figura no se movía para nada. Era como si fuera una estatua. Encendí la linterna y apunté hacia allá. La luz no llegaba lo suficientemente lejos para alumbrarla bien, pero pude ver que efectivamente había algo ahí. «Oiga», grité, «esta es propiedad privada, salga de ahí». La figura no reaccionó. Regresé a la caseta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Cuando llegué a la puerta, la figura seguía ahí, exactamente en la misma posición. Tomé el radio y llamé a la central. «Central aquí, Roberto. Hay alguien en la zona abandonada del complejo». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Es una persona muy alta, está parada sin moverse». «¿Le dijiste que se fuera?» «Sí, pero no reaccionó». «Está bien, vamos a mandar la patrulla. Mientras tanto, no te acerques». Colgué el radio y me quedé vigilando desde la ventana de la caseta. La figura seguía ahí, inmóvil. Pasaron 20 minutos y llegó la patrulla. Esta vez vinieron 3 policías en 2 carros. Salí a recibirlos y les expliqué la situación. Les señalé hacia dónde estaba la figura. «¿Ahí?», me preguntó uno de los policías apuntando con su linterna.
Sí, exactamente ahí. Los 3 policías alumbraron hacia esa dirección con sus linternas potentes. No había nadie. Roberto, no vemos a nadie ahí. Pero estaba ahí hace un momento, se los juro. Una persona muy alta, completamente inmóvil. Los policías se miraron entre ellos con cara de preocupación. ¿Hace cuánto tiempo que no duermes bien?, me preguntó uno de ellos. Desde que empecé a trabajar aquí. Mira, Roberto, los turnos de noche son muy pesados. A veces, cuando no dormimos lo suficiente, empezamos a ver cosas que no están ahí. No estoy loco, había alguien parado ahí. Los policías revisaron toda la zona abandonada con sus linternas y se metieron entre los edificios vacíos. No encontraron a nadie ni ninguna señal de que hubiera estado alguien ahí. No hay nadie, Roberto. Y no hay huellas en el suelo ni nada que indique que alguien estuvo aquí. Después de que se fueron los policías me quedé muy confundido. Yo había visto claramente a alguien parado ahí. No era mi imaginación. Decidí no salir más de la caseta esa noche. Hice todo mi trabajo desde adentro, viendo por las ventanas cada 5 minutos para ver si la figura regresaba. A las 3 de la mañana empezaron los golpes en la puerta otra vez. Pero esta vez eran diferentes a todas las noches anteriores. No eran golpes fuertes, ni sonidos metálicos, ni rasguños. Era como si alguien estuviera tocando la puerta muy suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Era el sonido de alguien que quería entrar pero no quería asustar a la persona que estaba adentro. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz apenas se escuchó. Los golpes suaves continuaron. Toc, toc, toc. Entonces me di cuenta de algo terrible. Los golpes no venían de la puerta principal. Venían de la puerta del baño, que daba hacia la parte de atrás de la caseta. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el baño. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, pegando mi oreja a la puerta del baño. Los golpes pararon. Esperé unos segundos, pero no pasó nada más. Regresé a mi silla. 5 minutos después empezaron los golpes en otra parte. Esta vez venían del techo de la caseta. Alguien o algo estaba arriba de la caseta tocando el techo metálico. Toc, toc, toc. Miré hacia arriba siguiendo el sonido. Los golpes se movían por todo el techo, como si alguien estuviera caminando arriba y tocando con los nudillos mientras caminaba. «¡Bájese de ahí!», grité. «¡Llamo a la policía!». Los golpes pararon por un momento, pero luego empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y más rápidos. Tomé el radio, pero cuando lo prendí solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero no podía comunicarme con la central. Los golpes en el techo se hicieron más intensos. Ya no era toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera corriendo arriba y pisando fuerte el metal. De repente todo paró. Silencio completo. Me quedé sentado en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Una voz desde afuera de la caseta. Era una voz de hombre, pero sonaba rara, como si tuviera la garganta dañada. «Roberto», dijo la voz. «Roberto, abre la puerta». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? «Roberto, necesito que abras la puerta, soy Miguel». Miguel, el vigilante que había desaparecido. «Miguel murió», dije casi en un susurro. «No morí, Roberto, estoy aquí afuera, abre la puerta». La voz venía de la puerta principal. Sonaba exactamente como si hubiera alguien parado ahí afuera. «Si eres Miguel, dime el apellido de don Esteban», le grité. Hubo una pausa. «Roberto, por favor, tengo frío. He estado perdido por mucho tiempo, solo abre la puerta». «Dime el apellido de don Esteban». Otra pausa más larga. Entonces la voz cambió. Se hizo más profunda, más áspera. «Roberto, abre la puerta ahora». «No». La puerta empezó a temblar. Alguien la estaba empujando con mucha fuerza desde afuera. El escritorio que había puesto para bloquearla se movía con cada empujón. Pum, pum, pum. Los empujones eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Tomé mi linterna y corrí hacia la ventana que daba hacia la calle. Apunté la luz hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta seguía temblando con los empujones invisibles. En ese momento me di cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Si me quedaba iba a terminar como Miguel. Fui hacia la ventana que daba hacia adentro del complejo y la abrí. Era pequeña, pero podía pasar por ahí. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, los empujones en la puerta pararon. Todo quedó en silencio otra vez.
Esperé unos segundos, pero no pasó nada. Tal vez la cosa se había ido. Entonces escuché pasos muy lentos alrededor de la caseta, exactamente como la noche anterior, pero esta vez más despacio. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho, siguieron por la parte de atrás, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Pero no pararon ahí, siguieron dando vueltas. Una vuelta completa, otra más. Era como si lo que fuera que estaba afuera supiera que yo seguía adentro y estuviera esperando a que saliera. Después de 5 vueltas completas, los pasos pararon en la ventana por donde yo había pensado escapar. Escuché claramente cómo algo tocaba el cristal de esa ventana desde afuera. Toc, toc, toc. Me alejé de la ventana y me fui al rincón más alejado de la caseta. «Roberto», dijo la voz otra vez, pero ahora venía de esa ventana. «Te veo ahí adentro». No me moví. «Sé que me puedes escuchar, sal de ahí. Es hora de que vengas conmigo». «Déjame en paz», grité. La voz se rió. Era una risa horrible, como si tuviera vidrios en la garganta. Miguel pensó lo mismo, pero al final salió. «Todos salen, Roberto, no puedes quedarte ahí para siempre». Me quedé en ese rincón hasta que amaneció. La voz siguió hablándome toda la noche, tratando de convencerme de que saliera. A veces decía que era Miguel, a veces decía que era mi papá que había fallecido años antes, a veces decía que era mi esposa, pero yo sabía que era mentira. Cuando llegó Joaquín en la mañana, salí corriendo de la caseta. Estaba temblando y casi no podía hablar. Le conté todo lo que había pasado. Joaquín se puso muy pálido. «Roberto, tienes que renunciar ahora mismo. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ya te conoce. Ya sabe tu nombre. Es exactamente lo que le pasó a Miguel». Esa misma mañana fui a la oficina de la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que tenía problemas familiares y no podía seguir trabajando turnos de noche. Nunca les conté la verdad de lo que había pasado. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo de día en una tienda, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. Pero a veces, cuando estoy solo en casa después de medianoche, escucho golpes suaves en las ventanas. Y a veces, cuando paso cerca de espejos en la oscuridad, veo una figura muy alta parada detrás de mí. Creo que esa cosa de la caseta no se quedó ahí. Creo que me siguió. Por eso ya no trabajo de noche. Y por eso siempre mantengo todas las luces prendidas cuando mi esposa no está en casa. Porque sé que está ahí afuera esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, va a tocar mi puerta y va a decir mi nombre otra vez. Solo espero tener la fuerza para no abrir.